y hoy con cafecito en mano hablamos del posible aumento en ese cafecito que tanto nos gusta, y es que hay crisis aparente en la industria del café y los caficultores piden a gritos que se revise el aumento al café. Vamos a ver el reportaje preparado por Margarita Ponte. Hablan que en Puerto Rico el café se cultivó primero en la zona sur y en la región central, pero lo cierto es que el gusto por este grano, que conlleva un proceso de siembra, recogido y tostado, se extendió por todo el país. Poco a poco llegó a exportarse hasta los mercados internacionales por su calidad. Hoy los caficultores dicen que hay crisis en las fincas de la montaña. ¿Por qué? Están reclamando un aumento en el precio del café, señalando que todo ha subido en términos de costo. Hablamos del abono, herbicidas y además enfrentan una mano de obra escasa. Otro argumento, que el precio no se revisa desde el 2023 tras una orden emitida por DACO. ¿Pero qué dice nuestra gente? ¿Está de acuerdo con que suban el precio del café? Bueno, estoy de acuerdo, yo creo que es algo razonable, porque como todo ha subido, ya tiene sus gastos también. No estoy de acuerdo, deberían dejarlo en el precio que está ya. Estoy de acuerdo porque es que yo he visitado las fincas y es mucho trabajo, mucho personas para trabajar. Yo entiendo que también ellos se merecen un tipo de aumento. Yo soy del campo, he recogido café y sé lo difícil que es. Ellos tienen derecho también. Para la clase media, para las personas mayores que vivimos de seguro social y bueno, de cupones, hay que decirlo porque no estamos robando, pues nos es un poquito difícil ir al supermercado y encontrar tantas cosas que están sobre el precio, y el café está en una de ellas. Créame que somos muchos los puertorriqueños que, seducidos por el sabor y el aroma del café, comenzamos el día y hasta las tardes disfrutando una taza de este elixir. Bueno, opiniones divididas en cuanto al público se refiere sobre el aumento de café. Y el café actualmente, el almud de café, el almud es una medida, ¿verdad?, de 28 libras. 28 libras de café actualmente está a $18. Se está pidiendo una reconsideración, ¿verdad?, una evaluación para que suba $5 por almud hasta llegar a $23. Eso es lo que está bajo consideración y lo que se solicita. Tenemos vía Zoom a Iris Llanes Rodríguez, presidenta de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico. Saludos, Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches, Laisa, al panel y al público televidente. Le pregunto de inmediato, ¿está en crisis la industria del café si no se revisa esta alza? Sí, realmente, pero tenemos que aclarar algo. El aumento que estamos solicitando es el precio mínimo garantizado al caficultor. Precio mínimo garantizado. Lo menos que un beneficiador le debe pagar al caficultor cuando lleva su café uva a vender. Anteriormente se han pagado incluso más de $23, y eso nos ha redundado en un aumento al final al consumidor. Esa orden desde el 2023 no se revisa y definitivamente nuestros costos se han disparado. Desde el 2023 no se revisa, pero entonces comparando años anteriores, Rodríguez, se revisó en el 2013, ¿verdad? Subió de $12.33 a $14.58. Luego 10 años después, de $14.58 sube a 18, y en apenas 3 años se está pidiendo una nueva revisión. ¿Esto responde a algo en particular? Realmente la orden del 2023 fue una provisional, una orden provisional. No se había hecho el estudio, no había llegado el estudio y se hizo esa orden provisional. Pero sí, realmente nuestros costos han aumentado. Incluso en ese momento no se pedía $18, se pedía más de $20. Y seguimos insistiendo que sí, que esto es hacerle justicia al caficultor y a sus obreros y a la zona de la montaña. No podemos mezclar dos asuntos diferentes de subir el precio del café versus subir el precio al que el caficultor vende su café. Rodríguez, si no se toma una decisión como esta ya, la industria del café pudiese colapsar. Claro, mira, en este año particular es un año atípico. La sequía nos ha afectado grandemente, o sea, al igual que a todos en la zona metropolitana no les llega el agua a sus hogares, a nosotros no nos ha llegado el agua a nuestras fincas. Las 2 ondas que esperábamos que llegaran, ya sabemos que no van a llegar. El café maduró antes de lo esperado. En el mismo árbol de café tenemos café seco, porque la sequía lo afectó, café maduro y café verde.
No se abonó en el momento en que se esperaba por diversas razones. No hubo la lluvia necesaria, no han llegado parte de los incentivos, así que yo creo que ha sido una combinación extrema en la que hemos llegado este año, y si nosotros no podemos seguir esperando que se dilate esa revisión al precio porque ya estamos en cosecha. Claro. Y anteriormente llevamos 2 años también pidiendo que se haga ese estudio, que se presente el estudio. No podemos seguir realmente esperando. Quiero entrar, ¿verdad?, unir a esta conversación tan importante a Héctor Ferrer, representante del Partido Popular Democrático, también a Ramón González, exsecretario del Departamento de Agricultura. Gracias a ambos por estar acá. Buenas noches a todos. Se tocó un punto bien importante y son los incentivos. Los incentivos no están llegando. ¿Por qué? Pero no tan solo no le está llegando el incentivo a los agricultores del café, no le está llegando a ningún agricultor en Puerto Rico el incentivo subsalarial que se utiliza para pagarle a sus empleados. Una vez el agricultor paga a sus empleados, somete una trimestral ante las regiones del Departamento de Agricultura y el Departamento de Agricultura le paga. No le han pagado los incentivos de maquinaria agrícola ni los incentivos regionales. Hay más de 9 regiones, hay alrededor de 9 regiones en Puerto Rico. Los atrasos de pago a los agricultores puertorriqueños van por 9 meses. Pero eso es culpa de quién, la OGP. Del Departamento de Agricultura. El problema es que si sabían que había un déficit en la venta del café, como funciona, y estoy seguro que el secretario lo puede explicar, cuando el gobierno compra café, la ganancia que se obtiene es lo que subsidia el incentivo a los agricultores puertorriqueños. Una pregunta, ¿por qué dentro de todos los productos agrícolas que se producen y se venden en Puerto Rico, el café del gobierno sigue metido en determinar el precio? Hay más de uno, hay dos productos específicamente, la leche y el café. Correcto. Y es por la particularidad de cada uno de ellos y lo difícil que es producirlo y la complejidad del negocio. Pero liberar ese mercado para que la finca pueda cobrar lo que ellos quieran, ¿eso no funcionaría mejor? El mercado está liberado a nivel de góndola de consumidor. Está liberado desde el 2015. ¿Y por qué el agricultor no puede cobrar lo que él quiera? Lo que tiene asegurado es un precio mínimo, de lo que está hablando la presidenta. De estos números que presentamos. Se hizo una orden provisional en el 2023 y se encomendó el estudio. Yo contraté a los economistas de la Universidad de Mayagüez, se formó el comité que por reglamento hay que hacerlo en DACO. Participaron, estuvieron 2 años haciendo ese estudio, el estudio está, pero más allá, abundando a lo de los incentivos, eso es causa directa, primero porque no leyeron el informe de transición, porque de los puntos donde yo más enfaticé en diciembre del 2024, y Colbert estaba en esas vistas, fue el precio a nivel mundial del café. La última compra que hicimos en mi incumbencia, ya se sabía que cuando ese café llegara y se vendiera en febrero, había que revisar el precio. El gobierno importa el café y Puerto Rico se economiza pagar un arancel por disposición federal que lleva casi 100 años. El gobierno lo trae, no lo paga y le vende a los torrefactores el café. ¿Qué pasa? El café a nivel mundial está por las nubes, lleva casi 2 años subiendo estrepitosamente. Puerto Rico lleva 18, 20 meses vendiendo café por debajo del costo. Lo cierto es que cuando nosotros los escuchamos hablar ustedes, incluso cuando estaba preparando el reportaje, y si es posible, Ferrer, refrescar un poco la mente, ¿verdad?, a nuestros televidentes, es difícil. Es difícil sembrar el café, es difícil recogerlo, es difícil tostarlo, o sea, nada de esto es fácil. Entonces, yo le pregunto a usted, de lo que hayan analizado, ¿no sería lo más prudente entonces que DACO quitara esta determinación, esta orden provisional, y entonces diera paso a una revisión? Lo que debería pasar es que ese reglamento pase a Agricultura y que Agricultura pueda revisar. Agricultura y no DACO. Y no DACO. Así que en el caso de la leche hay una oficina especializada para revisar esos precios y manejar el negocio completo. Mi preocupación, más allá de que viene un aumento al café, es que tienes agricultores puertorriqueños, no tan solo en el área del café, que no se le está pagando dinero que ya pagaron a sus empleados y que el gobierno, en el contrato que hacen con los agricultores, le paga ese dinero, le reembolsa ese dinero, y han pasado más de 9 meses sin que el Departamento de Agricultura haya tomado acción. O sea, estamos hablando de que agricultores hoy día están viéndose apretados financieramente porque el gobierno no está cumpliendo su palabra de
pagarle ese dinero. No le pagó. Pero ese dinero está. No está el dinero. No está el dinero porque estaba en el enero del 2025, habían fondos suficientes. El problema es que cuando estás vendiendo en déficit, el departamento está perdiendo 2, 3 millones mensuales. Sí, pero Jorge, a mí me parece que lo ese dinero que había... Pero lo malo es... En la compraventa. Pero lo triste es saber que, por ejemplo, usted acaba de decirlo, cuando se estaba haciendo, ¿verdad?, ese tipo de conversación, discusión, de transacción, se sabía que no iba a ser posible entonces. Y tuvieron la oportunidad de ir a la Asamblea Legislativa cuando se habló de presupuesto y decir, tenemos una deuda que pagarle a nuestros agricultores, le debemos tanto, y esto nos cuesta, los incentivos son tantos, añádalo en el presupuesto, consigan esa partida a lo que nosotros trabajamos, el precio del café. Le hicieron una petición a la Junta de Supervisión Fiscal de 33 millones, que esos 33 millones estuvieron en la disputa del último día. La Junta aprobó 33 millones condicionados a que le expliquen cómo esto no va a ocurrir nuevamente. Y el presupuesto, yo pude ver la carta, el presupuesto del 27 que acaban de aprobar, si cuenta con los fondos o no, y te puedo garantizar que no cuenta con ellos. Jorge. La contestación a la Junta es aumentar el precio del café importado. No hay otra. Exacto. Hoy se vende a $3.75 la libra de café importado y debería subir entre 500 y 550. La pregunta va dirigida a ambos. O sea, esto es algo cíclico, porque cada ciertos años volvemos a esta discusión. Y han pasado todos los gobiernos y volvemos al mismo problema. Y le pregunto, ¿la solución permanente a esto será eso que usted dice, que el reglamento pase a agricultura y se cree un fondo particular? ¿O cuál sería una solución permanente? Porque si no, esto va a estar cada 2 años. Una solución permanente, Jorge, debería pasar esto a agricultura, pero antes de que eso ocurra, pueden, ahora que van a hacer una orden, podrían establecer ahí una fórmula específicamente para el café importado, que haya un beneficio fijo para el departamento y el precio fluctúe, sube y baja y no tenga que estar pidiéndole permiso a nadie. Que es peor, o sea, estamos hablando de que no se le paga a los agricultores por 9 meses. Todavía no hay una solución porque tenemos que esperar a que se analice con estudios económicos cuánto debe ser el precio del café. Sin embargo, estamos viviendo una sequía, o sea, eso afecta a la producción agrícola. La gobernadora al día de hoy no ha declarado un estado de emergencia para que pueda entrar el gobierno federal y no tan solo ayudar a la población en general y los comerciantes, sino también a los agricultores a cubrir esas pérdidas que vienen en los próximos meses. O sea que si no se toman decisiones inmediatamente, la situación es crítica. Nos deben los incentivos y los subsidios del año fiscal que terminó y ya estamos llenando solicitudes para el año que comenzó. Así que yo no sé cuál es la esperanza, ¿verdad? A nivel legislativo. El incentivo subsalarial, el incentivo de maquinaria agrícola y todos los incentivos regionales están totalmente paralizados hace más de 9 meses. ¿Soluciones legislativas? Que el secretario de Agricultura hable claro cuál es el déficit estructural, ver si se pueden hacer unos recortes o encontrar dinero para mover eso a lo que ellos determinan cuál es la cantidad del precio del café. Pero lamentablemente el Departamento de Agricultura falló en el proceso legislativo de llevar lo que se le debe a los agricultores. Esto se resuelve con dinero. Con dinero que no tienen porque tienen una mala administración, podría decir hasta negligencia, porque si tú sabes que estás cogiendo en pérdida, sabes que al final no vas a poder pagarle a los agricultores que están sacando dinero de su bolsillo para pagarles empleados para que se les reembolse. O sea, lo más básico en este gobierno no lo están haciendo. Y a mí me da pena porque si nosotros apostamos a la seguridad alimentaria, lo primero que tenemos que cumplir nuestra palabra como gobierno de pagarle a los agricultores. Y eso el gobierno de Jennifer González no lo está haciendo. A mí no me gusta decir, te lo dije, pero la realidad es que en el periodo de transición fue uno de los puntos más relevantes, el que había que revisar el precio del café importado urgente. Y no da cara, no ha dado cara. Salió en una exclusiva en un periódico, 2 Noticias y a Jullín. Vamos a ver si la semana que viene tenemos aquí al secretario de Agricultura. Gracias a ambos por estar acá y por esta discusión tan importante para todos. Amigos, hacemos una pausa, regreso. ¿Está de acuerdo con el aumento al café propuesto por los caficultores? Escanee el código de barra, el QR code, y vote en nuestra encuesta Claro. Además, Trump cambia las reglas de vacunación. Los médicos levantan bandera. ¿Cuáles serán las consecuencias de este nuevo plan? Lo analizamos en breve. Se agrava la crisis del agua. Piden declarar a Puerto Rico zona de desastre a nivel federal. ¿Escuchará el reclamo la gobernadora? También lo discutimos. Ahora pausamos, regresamos en breve.